Bienvenidos a este episodio de Dinero sin Corbata. Yo soy Ernesto Briceño y esta vez les traemos a una invitada muy especial. Ella ha estado en el mundo del coaching durante muchísimos años, con muchas certificaciones internacionales, ayudando a mentes brillantes de todo el mundo a encontrar cómo hacer para ser mejor en el día a día en lo que van haciendo. Con ustedes les presento a Carla Gaya. Hola Carla, bienvenida. Ernesto, un placer estar aquí contigo. Gracias. Oye, pues muchas gracias por estar acá. De lo que queríamos platicar contigo y después de tantos años de experiencia que tienes hablando con altos ejecutivos dentro de las empresas, me llamó la atención que tú empezaste de una forma tradicional, trabajando para una empresa. Para varias. Ajá, sí. Y luego llevas más de 30 años siendo independiente. Así es. ¿Nos puedes platicar qué onda? ¿Qué pasó ahí? Con todo gusto, sí. Sí, es una historia muy padre porque cuando yo me gradué hace muchos años del TEC de Monterrey, pues el camino era el típico, ¿no? Ir pedir trabajo en alguna gran empresa, ¿sí? No fue la excepción. Yo llegué directamente a trabajar a Televisa en aquel entonces. Y bueno, yo era feliz, la más afortunada del mundo. Estuve en Televisa un par de años, 3 años más o menos, y después me casé y me fui a Querétaro y llegué a trabajar pues a mi alma mater, al TEC de Monterrey. Trabajé en el TEC muchos años y bueno, entraba y salía, tenía un hijo, me independizaba, ayudaba a un negocio familiar que teníamos, hacía algunas cosas de freelance y volví al TEC. Y fue una carrera bien bonita, la verdad es que aprendí muchísimo, me fascinaba, pero tuve a mi tercer hijo y en ese momento me di cuenta que yo quería hacer algo diferente. La presión en el trabajo iba creciendo, yo dirigía un área en el TEC y pues la verdad es que ¿cómo decirte? Como la presión para vender y vender cada vez más y se duplicaban las metas de ventas y este estrés fue cobrando factura en mi caso. Y cuando tuve a mi tercer hijo, dije, wow, yo no quiero esto, yo no quiero seguir haciendo esto, yo quiero hacer lo que me encanta. Y para ese momento yo ya me había certificado como coach y yo me enamoré del coaching, me enamoré y yo dije, quiero hacer esto el resto de mi vida. Entonces, ese fue un hito, un momento de decisión en el que, pues, me topé con, sigo haciendo esto de la manera tradicional, trabajando en una hermosísima institución, pero con las presiones típicas de la venta, los reportes, las juntas, ya sabes, ¿no? O me independizo y empiezo a hacer lo que amo hacer, que es el coaching. Y tomé la segunda decisión. Y no me he arrepentido ni un solo día. Oye, Carla, pero, o sea, veo que dentro de las empresas también contratan coaches, ¿no? Para Sí, llevar a la gente. claro. Pero, ¿por qué decides hacerlo desde fuera y no desde dentro? Porque hay un patrón que hemos visto que no pasa, que pasa en todas las industrias, ¿no? Y en tu caso, ¿qué fue? O sea, decides... Son varias cosas en ese momento. Yo necesitaba y deseaba autonomía y libertad. ¿Por qué? Pues porque ya tenía 2 hijas y tuve a un tercer bebé y yo le quería dar exactamente a mi tercer bebé lo que le había dado a mis hijas, que era tiempo con ellos, cercanía, ¿no? Y yo buscaba eso. Entonces yo, claro lo tenía, que yo no me quería volver a contratar en una empresa, yo quería manejar mi agenda, mi tiempo, elegir a mis clientes, porque sí, un proveedor puede elegir a sus clientes, ¿sí? Que fue mi caso. Y empecé a ganar experiencia, a sentirme muy contenta con el resultado que estaba obteniendo y nunca vi la necesidad de volverme a contratar. Bueno, tuve por ahí un tiempito hace no tantos años que me contraté, pero recordé por qué me había independizado y volví a independizarme. Claro, oye, y en este camino, pues pasan varias cosas y se producen varias emociones y una de ellas, pues es el miedo,
¿no? El miedo aparece inevitablemente porque cuando estás adentro de una institución, traes la marca de esa institución. Totalmente. Y pareciera que la marca es la que pone aquí la cara, pero la realidad es que no es así. No, no es así. Y qué interesante que preguntes esto, Ernesto, porque yo viví exactamente eso. Yo trabajaba para una gran institución educativa y cuando recuerdo perfecto ese momento, porque fue un momento de esos que te marcan la vida, amamantando a mi bebé en la sala para cuidar a mi maridito, no despertarlo, yo vi a mi bebé y dije, no, es que yo quiero estar contigo, le decía, quiero estar contigo. Y acto seguido me entró un miedo pavoroso. Y cuando se levanta mi marido, le digo, es que me pasa esto, quiero renunciar, quiero independizarme, pero me da muchísimo miedo, porque la pregunta que se me aparece todo el tiempo en la cabeza es, ¿quién es Carla Gaya sin el escudo de la institución educativa? Y en mi mente aparecía una respuesta, es nadie, nadie sabe quién eres tú. En realidad lo que vende es el escudo. Y mi marido me dijo algo que nunca voy a olvidar, y volteó y me dijo, no, tus clientes le compran a Carla Gaya, no le compran al escudo. Tú has construido una relación con tus clientes. Eres tú la que le ha vendido a tus clientes. Y me envalentonó, ¿sabes? Me llenó como de energía, de fortaleza y dije, ¿qué haría yo si esto fuera totalmente cierto? ¿Sí? Fue esa pregunta que me hice. Y esa pregunta gatilló una serie de conversaciones en su momento con mi jefe y el jefe de mi jefe en su momento, porque yo no había renunciado. Y mi jefe también me hizo una pregunta y me dijo, si te quisieras y pudieras quedar con algo de lo que actualmente tienes en la empresa, ¿con qué te quedarías? Y le dije, me quedaría haciendo lo que amo hacer, facilitando talleres frente a grupo, vendiendo y dando coaching. Y me dijo, ok, pensemos un esquema. Pero en ese momento, cuando hablamos de eso, tomamos una decisión, yo renuncié y me di cuenta que la verdad podría trabajar mucho menos ganando lo mismo o más que lo que ganaba dentro de la institución. El miedo estaba presente aún, ¿sí? Porque no es lo mismo, ¿verdad? Tener la garantía de cobrar tu sueldo cada quincena o cada semana o cada mes, como sea la estructura, porque ahí está. Y saber que tienes un respaldo, que posiblemente tienes algunas prestaciones que son muy atractivas y afuera no tienes nada. Parece que no tienes nada, ¿no? Y aparece el miedo. Y podríamos hablar largas horas sobre el miedo. ¿Qué te gustaría saber sobre el miedo? No, bueno, antes de seguir con el miedo, o sea, me encanta la historia, cómo te pasa, cómo hay algunas preguntas que son parteaguas en tu vida y a veces son de seres muy cercanos, pero también puede ser de cualquier persona, ¿no? Sí. Y de eso se va tratando, en donde igual y escuchas en algún lado, oye, ¿qué pasaría si hoy doy el salto? Y entonces lo que escucho de muchos asesores que voy entrevistando es que les cuesta trabajo imaginar ese futuro. Claro. Porque al final nunca lo habías hecho, ¿no? No. O sea, nunca has dado el salto, siempre hay una primera vez. Claro. Y entonces hay un gap entre donde estás hoy, lo que quieres lograr. Claro que aparece el miedo, pero ¿cómo le hace alguien, y en todos estos ejecutivos en los que tú has estado dando coaching a lo largo de muchas décadas, qué es lo que ves que tienen para poder esa brecha, cerrarla? ¿Cuál es el factor común denominador que tienen para poder, como bien dices, el miedo no se va a quitar, pero cómo le hacen para poder dar ese salto? Interesante tu pregunta, Ernesto. Hablemos de esa brecha, ¿sí? La brecha se abre cuando, por un lado, tienes tu situación actual, lo que estoy haciendo hoy, quién estoy siendo hoy,
los resultados que obtengo hoy, cómo me siento hoy y una posibilidad, una situación deseada o imaginada, futura. Hoy no existe. Y entonces tenemos la brecha. A veces la brecha es cortita, porque que eres hoy está muy cercano al que quieres ser, pero a veces está muy lejana y la brecha se extiende. Entonces, ¿cómo empezar a trabajar para cerrar la brecha? Para convertirte en ese personaje que estás imaginando, que estás diseñando. Y yo siempre digo que la vida es diseño, ¿sí? También digo que la vida se vive hoy. Las decisiones se toman hoy. Y esa brecha se tiene que entender porque eres el mismo hoy que ese que puede ser. Lo que pasa es que todavía no existe. Lo tienes que construir, lo tienes que imaginar, lo tienes que diseñar. Entonces hay muchas preguntas que te ayudan a cortar la brecha. La primera que siempre se me viene a la cabeza es, ¿quién sería yo si llena la línea? ¿Quién sería yo si tomo la decisión de independizarme, como fue mi caso? ¿Quién sería yo si pierdo el miedo? ¿Quién sería yo si me atrevo a hacer algo que quiero hacer, pero que no había yo tenido la oportunidad de hacer, de tomar la decisión, ¿sí? Y ahí empieza el diseño. Y ahí empiezas a trabajar en cerrar la brecha. Ok, y ahí hablaste de algo que a mí me parece que es de las recompensas más valiosas que podemos tener como seres humanos, que es recuperar tu libertad. Porque al recuperar la libertad, recuperas tu tiempo, recuperas la libertad de tus clientes, recuperas muchas cosas. Así es. Creo que son de las recompensas más valiosas que te puede generar el ser independiente. Pero también con esto viene una responsabilidad mucho más grande. Sí, y hay que aprender muchas cosas. Y en este camino de aprendizajes y pues de dar el salto, en este coach que tú das a estos saltos ejecutivos, que no todos están diseñados para dar el salto, ¿cierto? No, y no todos están acostumbrados, educados, hechos para ser independientes. Y no es porque no puedan, sino porque no lo han sido. Entonces, el ser humano se acostumbra a todo. Y si has tenido en toda tu carrera profesional, digamos, a una persona diciéndote qué hacer, para dónde ir, cómo hacerlo, cuáles son tus resultados esperados, cómo te van a medir, cuáles son las herramientas con las que cuentas para trabajar y está dado, digamos, pues tú te acostumbras a eso. ¿Y quién no? ¿No? Para personas como yo, que la libertad es algo muy valioso, es un gran valor para mí, yo prefiero decidir yo a dónde voy, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Pero hay personas que aún no aprenden a estar en ese momento y genera mucho miedo. Claro. ¿Sí? Genera un miedo espantoso de, ¿y si no puedo? ¿Y si no doy el ancho, como dicen? ¿No? ¿Y si no soy capaz de dar un resultado que me beneficie a mí, a mi familia, a mi futuro? ¿Qué voy a hacer? ¿No? Claro. ¿Qué hago con esto? Por ejemplo, para mí lo más difícil en su momento fue la organización, ¿sí? Yo soy súper intensa, tengo una altísima energía y entonces de repente me pasaba que atascaba mi agenda. Y entonces yo metía días de 8 sesiones de coaching, una tras otra, con 40 minutos para comer y terminaba el día y yo decía, ¿qué es esto? Me estoy muriendo. O sea, Carla, bájale 2 rayitas. Entonces tuve que ir aprendiendo a dosificar mi energía. Y de repente me hablaba un cliente y yo decía, yo tengo que atender a este cliente. Yo estoy ganando, estoy construyendo mi clientela. ¿Cómo le voy a decir que no? Pues sí, pero por decirte algo, hoy trabajo aquí en México hasta las 6 de la tarde y el cliente me pedía a dar un taller en Cuernavaca mañana a las 8 de la mañana. Y yo le decía, claro que sí, por supuesto.
Y me metí ahí unas friegas, marca diablo, perdón la palabra friega, pero sí, me atascaba y entonces a todo le decía que sí. Y tuve que ir aprendiendo en base a experiencia que yo no debía hacer eso porque yo tenía que cuidar mi resultado porque yo me debía al cliente, ¿sí? Entonces, volviendo al miedo, ¿el miedo llegó a paralizarme? Sí, sí, porque cuando yo pienso en el miedo como una emoción fundamental, que la es, y no es mala, yo siempre digo, bueno, ¿qué es el miedo? El miedo es esa emoción que te advierte cuando estás a punto de enfrentarte a algo tal vez desconocido o tal vez muy grande. ¿Sí? Es un mecanismo de defensa el miedo. Te voy a poner una alegoría. Tú vas en tu carro, ¿sí? Y de repente en tu tablero se prende un foquito. Cualquier foco, ¿sí? Entonces hay gente que dice, ay, este foco, por Dios, qué molesto. Y le pone un cartoncito, ¿sí? Ya dejó de ver el foco, ya no hay miedo, ya no hay preocupación, ¿no? Y sigue y el carro se le desviela 3 días después. Entonces, el miedo es ese foquito que se prende en tu tablero que te dice, pim, pim, cuidado, aquí hay algo que tienes que revisar, ¿sí? ¿Y qué es lo que tienes que revisar? Cuando tú te enfrentas a algo nuevo, desconocido, lo primero que uno tiene que pensar es, ¿tengo recursos, tengo herramientas, tengo conocimiento, tengo fuerza, tengo voluntad suficiente para enfrentarme a eso que tengo, que se me está presentando o que estoy buscando? Si la respuesta es sí, entonces tú sigues avanzando y vences el miedo. Si la respuesta es no, el miedo te advirtió, el miedo te protegió y dices, no, no tengo las herramientas, no tengo el tiempo, no tengo la voluntad, no tengo la capacidad instalada hoy día en mí para enfrentarme a eso. No es momento. Ok, perfecto. ¿Pero quiero hacerlo? Sí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Se abre una nueva brecha entre quién eres hoy y quién quieres ser mañana. Y esa brecha la vamos a cerrar con capacitación, tal vez con coaching. Empiezas a preparar una red que te soporte para cuando des el paso, ¿sí? Porque yo siempre digo que las redes se construyen cuando aún no las necesitas. Porque digo, ¿qué caso tiene que, imagínate, mis alegorías medio dramáticas, pero imagínate que vas cayendo de un 10º piso y en el piso 3 dices, voy a construir una red para no matarme. Demasiado tarde, ¿sí? Las redes tienen que estar construidas cuando aún no las necesitas. Claro. ¿Sí? Las redes de relaciones, las redes de capacidad, las redes de recursos, incluso financieros, tus ahorros, ¿no? Una red social que te ayuda, que te permita hacer cosas, porque no podemos solos. Carla, me encanta lo que platicas y de esa parte, cuando tú estás poniéndote en el mapa, ¿no? Estás ubicándote. Oye, tengo las capacidades, tengo las herramientas, ya vi dónde estoy hoy y ya vi dónde quiero estar mañana. ¿Me va a alcanzar o no para construir ese puente? Sale el tema del liderazgo y no quiero dejar pasar la oportunidad de tener a alguien que pues está en constante pues, ayuda, que les vas ayudando a estos líderes a liderar equipos. Pero de lo que hemos estado viendo es que lo que hay hoy en día es, primero, hay que liderarte a ti mismo. Total. Para que después puedas liderar a los demás. Así es. Y en el tema de independencia, hay muchas veces en donde no quieres liderar a más personas. Primero quieres liderarte a ti para poder construir algo. En esa parte, ¿qué has visto? ¿Qué herramientas? ¿Por dónde va el tema de liderarte a ti primero para después veamos a dónde? Tengo ya muchos años, te iba a decir algunos, ya son muchos años trabajando con el tema de liderazgo específicamente. Y es un tema apasionante y muy amplio, ¿no? Voy a hablarte por un momento de cuando hice mi maestría en terapia Gestalt. Tuve que dar servicio, hice 200 horas de servicio social. Y ahí yo tuve un momento de decisión. Dije, ¿sigo dando coaching o empiezo a dar terapia?
porque yo hice la maestría en terapia Gestalt para tener muchas más herramientas para poder acompañar al ser humano que tengo enfrente con la disyuntiva, con las posibilidades, con los retos que están viviendo, ¿no? Entonces dije, me hacen falta herramientas. Y me metí a hacer una maestría en terapia Gestalt, que es una línea terapéutica, digamos, muy cercana al coaching, porque trabajas con lo que tienes hoy, con tu situación actual. ¿Por qué te cuento esto? Porque yo me acuerdo que en una ocasión le estaba dando terapia a una señora. No voy a contar la situación de la señora, pero una situación muy difícil. Y ella todo el tiempo pensaba en todos los demás y al final pensaba en ella, ¿sí? Entonces estaba desgastando, estaba teniendo una vida miserable. La pobre mujer estaba sufriendo muchísimo. Entonces yo un día le dije, no quiero que me vuelvas a hablar de otros. Le dije, vamos a hablar de ti. No, pero es que mis hijos, y es que mi marido, y es que mi no sé qué, y es que mi familia, y es que... Y yo decía, ¿y tú? No, yo lo que quede, lo que sobre, yo al final, ¿no? Y le dije, es que no has entendido nada. Si tú estás bien, todo está bien. Si tú estás bien, tus hijos tienen lo mejor de ti. Si tú estás bien, puedes tener una relación de pareja armónica. Si tú estás bien, puedes ayudar a otros. Y digo, no me dejarás mentir, te subes a un avión y ¿qué es lo primero que te dicen? ¿No? Primero tú. Primero tú. Mascarilla tú. Mascarilla. Si hay un cambio de presión en el avión, primero tú te la pones. Porque desmayado no puedes ayudar a nadie, ¿no? Entonces, primero tú. Si tú estás bien, todo está bien. Entonces, vuelvo a tu pregunta sobre el liderazgo. En el liderazgo sucede lo mismo. Si un líder se cuida, si un líder se desarrolla, si un líder piensa en cómo seguir construyendo a la mejor versión de sí mismo, ese líder se convierte en automático en un modelo para otras personas. Se convierte en un mentor para otras personas. Entonces el liderazgo empieza acá adentro, ¿sí? Por eso, nuevamente, tu pregunta de la brecha es bien importante, porque en realidad todos somos líderes y todo el tiempo estamos tomando acciones de liderazgo, ¿sí? Cuando tú tomas una decisión viendo qué es lo mejor para ti, te voy a poner un ejemplo tonto si tú quieres. Vas a un restaurante y te puedes comer una pizza completa o te puedes comer una buena ensalada y algo de proteína. Tomar esa decisión es un acto de liderazgo. A ver, ¿qué tengo que hacer después? Tengo una junta importantísima en la tarde. ¿Qué me va a permitir estar más alerta? ¿Una cantidad enorme de carbohidratos y de grasas o no? No. Ok, mejor como algo más sano o más ligero, ¿sí? Esa es una decisión, es una acción de liderazgo. Si tú estás bien, todo va a salir bien. Vas a estar más claro, más centrado, más preciso. Entonces, volviendo al liderazgo, tú empiezas a liderarte a ti mismo, haciéndote responsable del ser humano que eres y del ser humano que quieres ser. Entonces, ahí hay diseño, hay visión, ¿sí? Porque el liderazgo tiene que contemplar la visión, el largo plazo. Fíjate que llevo más de 60 entrevistas a asesores del medio en donde están en el modelo tradicional. Y son líderes. Claro. Son líderes de opinión, tienen una cartera de clientes bastante grande, llevan relaciones con ellos de 10, 15, 20 años y aún así veo que el cambio les genera justamente miedo, les genera incertidumbre, pero también veo que a veces no se dan cuenta que ya están listos para poder dar ese salto. ¿En qué nos podemos enfocar para alguien que diga que no pasen 30 años, 40 años, voltee y diga, ay, me arrepiento de no haberlo intentado, de no haberme independizado? Al final, lo platicaba, ¿no? La oportunidad en México es muy grande porque tenemos muy poquitos asesores financieros para la oportunidad que se viene hacia adelante, donde la gente está preguntando cada vez más cómo se maneja el dinero, cómo me aseguro de que no haya conflicto de interés, pero justo estos líderes, estos asesores que están ahí, que ya no quieren estar adentro, pero no saben cómo dar el paso. Claro. ¿Cómo o sea, ayudarles?
uno a veces se hace adicto a lo conocido y a lo cómodo, a lo familiar, ¿no? Como dice el dicho, a veces más vale malo por conocido que bueno por conocer. Yo soy mucho de dichos. Pero hay un librito súper delgadito, muy interesante, que se llama Nuestro témpano se derrite, o Nuestro iceberg se derrite, de Kotter, que habla del cambio, justamente. Y déjame hablar del cambio porque me parece un fenómeno interesantísimo. Y yo coacheo a muchas personas con esta disyuntiva. Me quedo acá, hago algo diferente, me muevo, sigo haciendo más de lo mismo, ¿no? Y, y hay como un principio. Los sistémicos, cuando hablan del cambio, te dicen, ok, imagínate que tú estás en este punto, en este cuadrito, le vamos a llamar A. Estás muy bien, ganas buen dinero, ya te la sabes, ¿sí? Lo haces bien, estás cómodo, tienes buenos clientes, ganas buen dinero, ¿sí? Y tienes un nombre, ¿ok? Estás como sustentado también por la institución. Pues estás a todo dar, ¿sí? Y llega Ernesto y le dice, oye, muévete al punto B. Si tú estuvieras en A, ¿qué le dirías de entrada, Ernesto? No, pues ¿para qué? Exacto, y esa es la pregunta clave. ¿Para qué me muevo de A a B si en A estoy a todo dar? Ok, los sistémicos te dicen, uno se mueve de A a B por muy pocos motivos. El primero de ellos es para maximizar tu ganancia. Y maximizar tu ganancia implicaría que si estabas bien en A, vas a estar mejor en B. No vas a perder cosas valiosas que tenías en A. Van a ser diferentes, pero no las vas a perder. Y las vas a seguir teniendo en B, incluso vas a mejorar las posibilidades en B. Entonces, ¿te cambiarías de A a B, Ernesto? Pues claro, si veo que hay algo que es más, Claro. pues sí. O sea, si voy a maximizar mi ganancia, aquí estoy bien, acá no solamente voy a seguir estando bien, voy a estar aún mejor. De tonto no te cambias, Claro. ¿no? Ok. Pero permíteme, el segundo motivo por el cual nos podemos cambiar de A a B, ¿por qué crees que sería? Porque ya no aguantas, porque ya no quieres estar ahí, mucha incomodidad. O ya no puedes, o no te permiten, ¿sí? Entonces los sistémicos te dicen, también te vas a cambiar de A a B para minimizar la pérdida. Y minimizar la pérdida puede ir, y voy a ser brutalmente honesta como el Dr. House, ¿sí? Minimizar la pérdida puede ser, va a haber una reestructura en la organización y es muy posible que salgas. Mira, antes de que me saquen, yo me salgo y me voy a B. Y estoy minimizando la pérdida, ¿no? Sabes que le vas a salir muy caro a la empresa entre más años tengas en la organización. Cada año eres más caro. Y antes de que te pensiones o antes de que te puedas salir bien librado, vas para afuera, ¿sí? ¿Te cambias a B? Claro que me cambio a B, por supuesto. Voy a minimizar la pérdida. O, ¿sabes qué? El sistema de inversiones o financiero está cambiando tanto que no voy al ritmo suficiente. Yo eso de la inteligencia, sabes, artificial, a mí no se me da, yo ya estoy vieja, me cambio a B porque acá puedo seguir haciendo las cosas que sé hacer muy bien hechas, con más tiempo, con más autonomía. Yo manejo mis ritmos. Claro que me cambio a B. Entonces, no son tantas las opciones cuando uno se enfrenta a estas posibilidades. El primero de ellos es por diseño. Y cuando tú diseñas tu futuro, te sientes mucho mejor, te sientes más seguro, más confiado, ¿cierto? 100%. Cuando alguien diseña tu futuro, hijo, vas recogiendo los pedazos que quedan de ti. Claro, se trata de retomar el control de tu vida. Y ¿sí? eso es libertad. El diseño, sí, eso es libertad y eso es responsabilidad. Claro. Ahora, perdón que lo diga tan claramente, pero no todos nos hacemos responsables de nosotros mismos. Entonces, y perdón que lo diga también así de brusco, pero tú no quieres asesores que no se hagan responsables de sí mismos y de que se lideren a sí mismos y de que diseñen su futuro. Sí. No caben en tu idea, no caben en tu modelo, ¿sabes? No es para todos. No es para todos. 100%. Entonces, ¿qué tipo de asesores quieres? Carla, fíjate que ahora que comentas eso, siempre está el tema
de el corto y el largo plazo. Sí. Y muchísimas veces las decisiones que va tomando la gente y los asesores son de corto plazo. Sí. Y fíjate que nosotros en la industria lo que Sí. vendemos es el largo plazo. Qué interesante. Pero compramos el corto plazo. Claro. Y entonces, si un asesor se diera cuenta que va a pasar un periodo de 6, 12 meses en donde le va a costar trabajo, simplemente firmar estos cambios de asesor o lo que tenga que hacer para otra vez volver al ingreso que estaba percibiendo antes de dar el salto, pero que después de esos 12 meses va a haber 10, 15 o 20 años de su vida para él. Claro. Yo creo que tomaría otro tipo de decisiones. Y es interesante porque, como dice otro dicho, ¿no? En casa del herrero, asadón de palo. ¿Qué significa esto? Que cómo es posible que tú estés tomando decisiones solamente contemplando el corto plazo si tú le estás vendiendo a tus clientes el largo plazo, ¿no? O sea, de nuevo, ¿sí? El liderazgo empieza acá adentro. El modelaje empieza acá. A eso me refería también cuando te decía que cuando tú te enfrentas a algo nuevo, surge el miedo. Y el miedo es esa lucecita que te va a avisar, ¿estás listo? Porque posiblemente ese asesor quiere, pero aún no puede, porque tiene hijos en escuelas, está pagando una hipoteca, porque posiblemente tiene compromisos económicos fuertes. Sí quiero, pero hoy no lo puedo hacer. Tengo que preparar el terreno, tengo que cerrar la brecha. Y cerrar la brecha va a implicar empezar a ahorrar, empezar tal vez a hacer algo en paralelo. Yo sé que, perdón, no me vean feo cuando digo esto de en paralelo, porque claro, cuando estás comprometido al 100% con una empresa que te está pagando, no lo puedes hacer. Pero a lo que me refiero es el diseño de tu futuro, que ese sí lo vas haciendo en paralelo. Te vas preparando, ¿sí? Preparas a tu familia. Eso sí lo puedes hacer. 100%. ¿No? Sí, hay que diseñar la vida que quieres. Sí. Y para eso, primero hay que imaginarla. Sí. Y para eso hay que ver dónde estás parado hoy en el mapa. Tal cual. ¿No? Entonces, regresamos al tema de dónde estoy, a dónde quiero llegar. Claro. Y todo lo que me hace falta. Y aquí conversábamos hace rato fuera de cámaras un poquito que hay un modelo en coaching, ¿no? Que se usa muchísimo como para diseñar una buena conversación de coaching, que es el modelo GROW, por sus siglas en inglés, que tiene que ver con la meta, la realidad, la situación actual, las opciones y qué vas a hacer finalmente, en qué lo vas a convertir, acciones concretas. Entonces yo siempre digo que a la gente se le olvidan las siglas y yo les digo que un buen diseño, una buena conversación de coaching, que finalmente no es otra cosa más que un espacio de reflexión para la acción, eso es un coaching, siempre digo que es como un GPS que tú traes en tu teléfono. Tú traes, ¿qué traes? Waze, traes Google Maps, ¿qué traes? Sí, Waze. Ok, Waze. Ocupemos el Waze. Ese cerrar la brecha tiene que ver con eso también. Cuando tú abres el Waze, te aparece un circulito azul donde dice, usted está aquí, ¿cierto? Ese es el primer paso, es tu situación actual. ¿Cómo estás? ¿Cuáles son tus compromisos? ¿No? ¿Cuál es tu edad, la edad de tu familia? ¿Qué posibilidades, qué recursos, qué capacidades has desarrollado? Usted está aquí. Segunda cosa que te pone el Waze, ¿qué te pregunta? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Y ese es el diseño de tu futuro, ¿sí? ¿A dónde vas? Y tú pones ahí una dirección. Tú no le dices a un restaurante. No eres ambiguo con el Waze porque el Waze, ¿qué te contesta? Cero, nada. No hay respuesta. Tienes que ser específico, concreto. Un restaurante de carnes, no te va a aparecer nada, ¿sí? Un restaurante, ¿cuál? El restaurante fulano de tal. Y si tienes la dirección, mejor. Entonces, el diseño del futuro tiene que ser preciso. Por eso antes hay mucho trabajo de imaginar qué quiero, qué me veo haciendo, en dónde me veo haciéndolo, cómo quiero hacerlo, cómo me quiero sentir cuando eso sea una realidad. Esa es la dirección clara y concreta en el Waze. Claro. ¿Sí? ¿Qué sigue en el Waze? Ya pusiste, ya sabes dónde estás y a dónde vas, ¿qué aparece? Le das enter y vienen las rutas. Ok, vienen las rutas. No vas a tomar la primera decisión que se te aparece, ¿no? Tienes que analizar escenarios, tienes que
que preparar el camino, que era lo que te decía, el terreno. Posiblemente quiero hoy, pero no puedo hoy. ¿Qué tengo que hacer? Preparar. Vamos a revisar los escenarios. Entonces te aparecen diferentes rutas. Tal vez una es la más corta, ¿sí? Tal vez una parece la más atractiva, pero resulta que es vía autopista y hay una cuota que pagar y no traigo dinero. No, pues no puedes tomar esa. Veamos la siguiente. Y vas analizando cuál es la mejor, qué gano, qué pierdo, qué recursos necesito, los tengo hoy, los tengo que conseguir. Y así, cuando tú analizas las opciones, ¿sí? Tomas una decisión informada. Estás preparado y minimizas el miedo, porque acuérdate que el miedo es, no sé a qué me voy a enfrentar, ¿sí? ¿Qué significa este foco rojo? A ver, espérame tantito, déjame sacar el manual. Ah, me está indicando que tengo bajo el nivel de aceite. Ya sé a qué me enfrento. No es el miedo de, se me va a romper en pedazos el carro. No, tengo que ir a la gasolinera a ponerle aceite. Ya sé a qué me enfrento. Baja el nivel de miedo, ¿sí? Y último paso, ya una vez que analizas los escenarios, las alternativas, las opciones, tomas la mejor para ti. ¿Cuándo? Hoy, porque la vida es hoy. Entonces, tomas la mejor decisión y posiblemente vas a tener que preparar. Tengo que abrir esta conversación, tengo que ahorrar este dinero, tengo que convencer a mi esposa de que no nos vamos a morir, ¿no? Tengo que ir preparando, tengo que reactivar mi red de relaciones, ¿sí? Tengo que preparar el terreno. Y el último punto, el Waze, una vez que eliges la ruta, ¿qué le haces? Enter y a seguirlo. Iniciar. Iniciar. ¡Pum! Y te marca el camino. Oye, Carla, increíble lo que platicas. Estamos llegando al final de este episodio. Antes de terminar, quisiera compartirles una reflexión en donde pues, esto dice que quizá el verdadero éxito no sea llegar a ese puesto. Tal vez el verdadero éxito sea construir una vida profesional que te permita seguir creciendo, seguir aprendiendo, aportando y disfrutando durante décadas. Exacto. Una vida profesional que realmente sientas que es tuya. Como decíamos, retomar el control. Porque al final del día, el precio más alto no siempre es equivocarse. Claro. Muchas veces el precio más alto es nunca haberlo intentado. Claro. Lo peor que puede suceder es no decidir y seguir haciendo lo que haces sin tomar posiblemente la mejor decisión de tu vida. Oye, Carla, muchas gracias. Encantada. No sé si quieras dejarnos una última reflexión, un último pensamiento. Sí, en realidad hay muchas cosas que yo podría decirles. Me encantó cuando me invitaron a hablar de este tema porque es un tema apasionante. Yo creo que todos tenemos dentro de nosotros una clara idea de qué queremos hacer con nuestra vida. Y lo interesante de este modelo que ustedes presentan es que no hay una fecha límite hasta la cual podemos nosotros seguir haciendo esto. Tú puedes seguir trabajando en este modelo hasta el día que tú quieras. Aquí no hay una jubilación necesaria y obligatoria. Entonces me parece un modelo súper interesante. Muchas gracias por la invitación. Ha sido un placer para mí hablar contigo de esto. Muchas gracias, a ti, Carla. Hasta luego.